Bien, en esta clase del día de hoy vamos a ver cuál es el procedimiento para determinar el salario base de cotización para efectos del Seguro Social e Infonavit. Esto está basado en los artículos 27, 30 y 34 de la Ley del Seguro Social. El salario base de cotización está regulado en el artículo 30 de la Ley del Seguro Social, que comúnmente es conocido por el SSBC. Es considerado por el Instituto Mexicano del Seguro Social la base para determinar las cuotas obrero-patronales que se pagan bajo el régimen obligatorio. Este salario base de cotización encontramos que puede ser de tres tipos: fijo, variable y mixto. Vamos a ir viendo cada uno de esos tipos de salario base de cotización, empezando con el que es el salario base de cotización fijo. A saber, las tres prestaciones obligatorias que debe de recibir un trabajador cuando inicia a laborar con un patrón es su salario, la prima vacacional y el aguinaldo. Entonces, bajo ese régimen de salario fijo, vamos a encontrar a la mayoría de los trabajadores. Vamos a ver entonces cómo es que se integra ese salario base de cotización. Tenemos aquí los tres elementos. Vamos a suponer una persona que inicia labores el día de hoy y va a percibir un salario de 200 pesos. Esto lo vamos a ver en el sentido cuánto va a recibir él en todo el primer año. Entonces nos encontramos que del salario 200 pesos por 365 días va a recibir, cuando tenga un año, va a recibir la cantidad de 73,000 pesos. Es obligatorio pagarle su prima vacacional, es decir, que disfrute sus 6 días de vacaciones que constituyen el primer año y pagarle la prima vacacional. Los 6 días de disfrute de vacaciones suman un importe, en este caso, de 1,200 pesos. La prima vacacional, recordemos que es el 25% sobre ese salario, nos da un importe de 300 pesos. El aguinaldo tiene la obligación el patrón de pagarle 15 días de aguinaldo. En un importe de 200 pesos nos da 3,000 pesos. En total, entonces el trabajador tiene derecho a percibir una cantidad de 76,300 pesos. Si nosotros dividimos esa cantidad de 76,300 pesos que va a recibir entre los días que trae un año normal, que son 365 días, nos da un importe de 365, entre 365 días, nos da un importe de 209.04. Es decir, el salario base de cotización de esa persona va a ser de 209.04. De ahí que nosotros podamos determinar un factor. Si dividimos los 209.04 entre su salario, que son 200 pesos, nos da un factor de 1.0452. Ese factor es conocido porque si previamente ya sabemos que esas tres prestaciones son las que va a ganar el trabajador, entonces si al inicio tenemos los 200 pesos y lo multiplicamos por 1.0452, se nos da 209.04. Vamos a ver qué sucede el segundo año. Cuando el trabajador cumple un año, de ahí al siguiente, al segundo año, entonces si continuamos en esa temática, su sueldo va a ser igual a los 73,000 pesos en el siguiente año. Pero lo que aquí varía son las vacaciones, porque ya en lugar de disfrutar 6 días de vacaciones, va a disfrutar 8 días. Le corresponde entonces en esos días de vacaciones un importe de 1,600 pesos. 1,600 pesos, la prima vacacional es un importe de 400 pesos. El aguinaldo continúa igual, un importe de 3,000 pesos. En total tenemos una suma que percibiría en el segundo año de 76,400.
Si nosotros eso lo dividimos entre los 365 días del año, nos da 209.32. Es decir, cuando el trabajador en este momento cumpla un año de servicio, nosotros tenemos que hacerle una modificación en su salario base de cotización al importe de 209.032. Si queremos obtener el factor, dividimos 209.32 entre 1.0466, entre 200 pesos, perdón, y nos da un importe de 1.0466. Ese sería nuestro factor entonces para el segundo año. Y de esa manera obtenemos nosotros el salario fijo. Vamos a hacer tres ejemplos. Suponiendo que un trabajador inicia y va a ganar una percepción de 300 pesos con sus 15 días de aguinaldo correspondiente, tenemos entonces que para el primer año lo multiplicaríamos los 300 pesos con ese factor que ya obtuvimos, que es de 1.452, y nos da 313.56. Para el segundo año sería por 1.0466, nos da 313.98. Y así, en el tercer año sería el factor de 1.863, nos da 325.89. Otra manera que tenemos de calcular el salario base de cotización es a través del uso de los factores, como ya hemos precisado en el anterior caso. Estos factores los podemos calcular para todos los años posibles, tomando en cuenta solamente lo que varía en cada año del trabajador, que a saber es la prima vacacional. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que la persona en el primer año, las cuotas variables que tiene, pues es únicamente los días de vacaciones y por consiguiente la prima vacacional. Entonces, en el primer año, ¿cuántos días le voy a pagar de salario? 365 días. De aguinaldo le voy a pagar 15 días. Y de vacaciones, lo correspondiente a 6 días, el 25% es 1.5 días. Entonces, tengo yo en total 381.5 días. Si quiero sacar un promedio de cuánto es diario, solamente eso lo divido entre los días del año, que son 365, y me da 1.0452. Para el siguiente año, segundo año, tengo 365 días, 15 días de aguinaldo, y lo que cambia es mi prima vacacional, que ahora está calculada en función de 8 días, por lo tanto tengo un importe de 2 días. Tengo en total 382 días. Lo divido entre 365 y me da un factor de 1.046575, que redondeado lo vamos a utilizar como 1.0466. Para el tercer año, tengo mis 365 días de salario, 15 días de aguinaldo, y las vacaciones ahora son de 10 días, y por lo tanto mi prima vacacional, el 25% son 2.5 días. Sumo y me da un importe de 382.5 días. Entre los 365 días del año, tengo un factor de 1.0479. Ese sería para el tercer año. Vamos con el cuarto año. Tengo mis 365 días de salario, 15 días de aguinaldo. Las vacaciones en el cuarto año ya son sobre 12 días. El 25% que corresponde a la prima vacacional son 3 días. En total tengo 383 días. Lo divido entre 365 días y me da un factor de 1.0493. Y así podríamos continuar haciendo todos los años posibles, solamente tomando en cuenta cómo va a ir aumentando el importe de los días de vacaciones y por consiguiente ir determinando el 25% de lo que corresponde a la prima vacacional.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo tendríamos nosotros una tablita para ir determinando nuestro factor de integración. Aquí tenemos los 4 años que ya vimos cómo se determinan en el ejemplo anterior. Y recordemos que las vacaciones a partir del 5º año hasta el 9º año pasan a ser de 14 días. Nos daría un factor de 1.0507. A partir del 10º año hasta el 14º año, las vacaciones son de 16 días. Tendríamos un factor de 1.0521. Así, hasta llegar a un máximo de 34 años, que podrían ser de 34 a 38 hasta 42 años. En fin, depende de la antigüedad que vaya a tardar el trabajador, pero pues aquí tenemos ya una tabla que nos sirve hasta 34 años de que un trabajador nos esté prestando su servicio. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos ya calcular el salario base de cotización fijo utilizando los factores, aunque ya vimos también que podríamos determinarlo elevando el importe de su salario con su salario, su aguinaldo o su prima vacacional en pesos. Vamos a hacer un caso de este trabajador. Haciendo uso de los factores, vamos a determinar el salario base de cotización para una persona que inicia a trabajar el 1 de enero del 2019 con un sueldo de 300 pesos. Le aumentan el salario el 1 de octubre de ese año de 2019 a 400 pesos. Vamos a calcularlo por un año completo y además un mes más desde enero del 2020 hasta febrero del año del 2020. Vamos a ver cómo variaría calculando lo que pasa a su factor. Tenemos entonces que esta persona inicia a trabajar obteniendo un ingreso de 300 pesos el día 1 de enero del año del 2019. Lo multiplicaríamos por el factor de 1.452, que es el de mi primer año, y nos da un salario de 313.56. Y así lo vamos a mantener hasta el mes de octubre, en el cual le hacen un aumento de salario a 400 pesos. Pero lo vamos a multiplicar por el factor 1.0452 porque aún no se termina el año. Y el año termina prácticamente hasta el 31 de diciembre. Es el tiempo en el cual él se va a mantener con el factor de 1.0452. Aunque vimos que cuando le aumentaron el salario a 400 pesos, aumentó a 418.08. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero del año del 2020, que es cuando cumple el año? Si él sigue ganando los 400 pesos, sí, pero ahora el factor que vamos a utilizar es el de 1.0466, el del segundo año que ya vimos. Nos da 418.64. Y así se mantendría su salario hasta que obtenga un aumento o hasta que cumpla el año y que cambiemos al factor para el tercer año. Entonces, no es necesario que hagamos otra vez el cálculo, simplemente mantenemos el factor aún cuando la variable aquí va a ser su salario, porque está ganando un salario mayor. Entonces, con eso concluimos esta parte de determinar el salario base de cotización fijo. Vamos a pasar a ver ahora cuál es la forma de calcularlo cuando el trabajador recibe prestaciones variables. Sucede que si el trabajador recibe entonces prestaciones variables, la fracción 2 del artículo 30 de la Ley del Seguro Social que estamos comentando nos dice que le tenemos que hacer modificaciones a su salario cada 2 meses. Es decir, lo que él percibe en un bimestre nos va a servir para integrar el salario del siguiente bimestre, tomándolo en proporción a lo que recibió en ese bimestre y a los días que haya trabajado. Por lo tanto, tenemos nosotros la siguiente forma. La suma de las prestaciones variables del bimestre anterior las vamos a dividir entre los días laborados en el bimestre anterior
y nos va a dar el salario base de cotización variable que nos va a servir en el presente bimestre, que es el que estamos nosotros laborando. Ya vimos que las prestaciones fijas que el trabajador puede recibir, pues es su salario, es el aguinaldo y es la prima vacacional. Pero sin embargo hay otros tipos de prestaciones que recibe el trabajador, como es la prima dominical, horas extras, días festivos, días de descanso, apoyos, gratificaciones, en fin, otro tipo de prestaciones que no son previamente conocidas. Inclusive hay algunos trabajadores que no se sabe cuánto realmente van a ganar. Es el caso de los que trabajan bajo comisiones sobre venta. ¿Cuánto vas a ganar? Pues vas a ganar en función a lo que tú vendes. Pero tenemos una situación que para determinar cuánto va a ser en el primer bimestre, pues no es previamente conocido. Aquí lo que nos dice la ley es que en el primer bimestre tenemos que hacer nosotros una estimación de cuánto es lo que creemos que va a ganar en el primer bimestre, y eso es lo que declararíamos nosotros como el salario variable para el primer bimestre. A partir del segundo bimestre, pues ya nos regularizamos, porque ya sé cuánto fueron sus prestaciones en el primer bimestre. ¿Cómo vamos a nosotros a manejar los días? Los días se manejan con los días efectivos que traen los meses. Así, en el bimestre enero-febrero, normalmente trae 59 días, 31 días de enero y 28 días de febrero. Solamente cuando es bisiesto trae 60 días porque febrero trajo 29 días. Los siguientes bimestres serían de 61 días el segundo, el tercero de 61, el cuarto de 62, julio y agosto traen 31 días. Septiembre y octubre 61 y el sexto bimestre igual, 61. De esa manera tenemos nosotros nuestro rango de días que tiene cada bimestre. Obviamente, no vamos a dividir entre los días del bimestre, sino entre los días en que el trabajador haya ganado esas prestaciones. Puede ser que solamente de los 61 días, solamente laboró 40 días, entonces sería entre 40. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Hay una persona que ganó o obtuvo en el primer bimestre un importe de 7,120 pesos porque tuvo todas estas prestaciones variables. Tuvo ayuda para maternidad, convivio de fin de año, comisiones por venta. En total tiene un salario de 7,120 pesos. ¿Cómo le haríamos? Si eso lo ganó en el primer bimestre, entonces vamos a decir 7,120 pesos entre 59 días del bimestre. Para él tenemos un salario base de cotización de 120 pesos con 68 centavos. Vemos un ejemplo. Una persona ingresa a laborar el 16 de febrero. Tomando en cuenta que febrero trae 28 días y la persona va a ganar por comisiones por venta, tenemos que hacer una estimación para el primer bimestre en el que él está iniciando a laborar. Dice aquí el dato que se estima que va a ganar 3,500 pesos de comisiones. Eso va a ser nuestra base para hacer nuestra estimación. Termina el bimestre enero-febrero y resulta que las comisiones son 4,500 pesos. ¿Qué tratamiento le daríamos a una y otra cantidad? La primera cantidad de los 3,500 pesos nos sirve para determinar el salario para el primer bimestre, que es estimado, recuerda. El segundo bimestre, que sería ya marzo-abril, ya lo podríamos calcular sobre las comisiones reales, que son de 4,000 pesos. Por lo tanto, nosotros procederíamos de la siguiente manera. Para estimar el salario base de cotización del primer bimestre, si él ingresó a trabajar el día 16 de febrero, para el día 28 de febrero son
13 días, incluyendo el día 16. Entonces, los 3,500 pesos los dividimos en esos momentos entre los 13 días y por lo tanto tenemos un salario de base de cotización para el primer bimestre, que es cuando él inicia a trabajar, de 269.23. Y con 269.23 haríamos el pago nosotros de las cuotas correspondientes. ¿Qué va a pasar a partir del día 1 de marzo? Que vamos a modificarle a él su salario. Y ya vamos a hacer el nuevo cálculo. Resulta que ya sabemos que él ganó 4,500 pesos. Entre los 13 días que laboró, entonces su salario es de 346.15. Tenemos ya entonces el dato para poder pagar las cuotas del bimestre marzo-abril. Para el bimestre enero-febrero la vamos a pagar con el importe de 269.23. Y de esa manera tenemos nosotros nuestro caso. Es otro ejemplo. Si una persona laboró el primer bimestre de noviembre de 2018, el último bimestre, perdón, y ganó 12,800, lo que haríamos es dividirlo entre 61 y nos va a servir ese dato para pagar las cuotas que son del siguiente bimestre. Es decir, la división que hagamos de este bimestre nos va a servir para el siguiente bimestre. Y los datos de este para el siguiente bimestre. Y así tenemos que ir nosotros haciéndolo de manera alternada. Ya el último bimestre para estos casos no nos sirve para nada en este caso. Nos serviría ya para el primer bimestre del año de 2020. Por lo tanto, nuestro caso quedaría de esa manera. Tenemos aquí 12,800 que ganó en el bimestre de noviembre-diciembre entre 61. Entonces, para enero-febrero del 2019, o sea, el siguiente bimestre, el salario es de 209.84. Va a ser de esa manera escalonada, ¿no? Lo del bimestre anterior nos sirve para pagar las cuotas del siguiente bimestre. Y así, lo del bimestre enero-febrero 2019 nos sirve para marzo-abril del 2019. Marzo-abril del 2019 nos sirve para mayo-junio del 2019. Nos vamos a ir de manera alterna. Entonces ahí tenemos nosotros la solución de este caso práctico, de esa manera de determinar cómo calcular los variables. Bien. Ahora vamos a pasar con el tercer tipo de salario de base de cotización, que es el mixto. ¿Cómo determinamos nosotros los mixtos? Si ya en los dos casos anteriores vimos cómo determinar el salario base de cotización fijo y el salario variable, entonces el mixto es más que nada una reunión de estos dos elementos. Porque resulta que hay trabajadores que ganan un salario fijo, pero aparte tienen una parte variable en su salario que no es previamente conocido. Prueba de ello son las gratificaciones o las comisiones que gana el trabajador, pero gana aparte un salario base, un salario fijo. Eso se llama mixto. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a ver el caso de una persona que gana comisiones en el primer bimestre y además tiene un salario fijo de 200 pesos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí simplemente ya es reunir los dos tipos de salario que se pueden tener y diríamos 7,120 entre 59 días y tengo un salario variable de 120.58. ¿Qué sucede con la parte fija? Los 200 pesos que él gana. Y como es su primer año de servicio, lo podemos hacer por el factor que ya conocimos en la primera parte. Entonces decimos 200 pesos por 1.0452 nos da un salario fijo de 209.04. Tenemos entonces la parte variable, la parte fija y sumando las dos cantidades llegamos nosotros
al salario base de cotización mixto para el siguiente trimestre. A eso se refiere mixto, ¿no? Que hay una combinación de los dos tipos de salario. Este es una manera más sencilla. Si ya conocemos el procedimiento de los otros dos tipos de salario, simplemente aquí es una reunión ya de esos dos tipos. Bien, pues hasta aquí tenemos nosotros ya las bases de cómo calcular el salario base de cotización. En la siguiente intervención, lo que vamos a hacer es, ya conociendo nuestro salario de base de cotización, ahora vamos a calcular las cuotas que se deben de pagar al Seguro Social, tomando ya como base el salario base de cotización que recibe un trabajador.